nos enseñó a sanar, pero aquí lo intentamos juntos, con historias reales, con preguntas sin manual. Esto es Nadie me enseñó a sanar. Bienvenidos a Nadie me enseñó a sanar. Hoy nos acompaña Alina o Carolina. Ella es ilustradora, diseñadora y creadora de contenido. Con ella hoy vamos a charlar de lo que implica ser artista, qué es un artista, cómo ella lo ha atravesado, qué retos ha vivido, ideas preconcebidas, retos en este país, así como lo bello de ser artista, los pros y los contras, y cómo ella atraviesa esto desde su interseccionalidad, ser mujer colombiana. Y no siendo más, les presento a Carolina. Ella nos va a contar un poco de quién es ella. Entonces, bienvenida. Muchas gracias, Lau. Y hola, Jorge, también. Gracias, me alegra mucho que me tengan en cuenta para este episodio de el tema de Nadie me enseñó a sanar. Y muchas gracias también por esa introducción. Qué bonito y qué chévere, porque hay muchas cosas que no había pensado que vamos a hablar hoy. Entonces, pues estoy muy emocionada por ver qué puede surgir aquí. Ya. Yo antes de empezar, Caro, me gustaría, porque para que ustedes sepan, hemos conocido a Caro ya casi un año, Caro, ¿no? Desde el año pasado que hicimos como la actividad de dibujar y hemos tenido esas conversaciones en diferentes formas. Yo creo que esta conversación une todas esas conversaciones de un año y con todos los perros atrás. No estamos afuera, estamos adentro, ¿no? Está casa. Sí. Pero une todas esas conversaciones y también como une la conversación de sanar en términos, como dijo Laura, ¿no? En todas las intersecciones. Pero agradezco que digas que sí, agradezco que estés acá con nosotros. Y yo creo que también esta palabra artista, y bueno, lo reconozco como persona también, porque yo no me reconozco como una persona artista, pero tú siempre dices, no, todos somos artistas. Y todo hay como una llamita de artista en cada uno. Pero tú, ¿cómo defines ser artista? ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo lo cultivas esa definición, ya que tú eres una artista en Colombia? Yo tengo un poquito, pensando en esta pregunta, un poco, sí tengo un poco de problemas como de conflictos con esa palabra, como con ser artista. Yo pienso que todos tenemos un potencial creativo. Yo siento que la palabra artista puede ser como muy polémica y viene como cargada de muchos estereotipos, pero sí siento que más que decir que todos son artistas o que eso pueden ser artistas, todos tienen una capacidad creativa. Pero sí siento que tengo como muchas creencias alrededor del tema de ser artista, porque principalmente y desde la academia, no sé qué pasa aquí en Colombia, que cuando tú estudias diseño o alguna ciencia de la comunicación, decir que eres artista es como, uy, no, nada que ver, como que es algo negativo, o se asocia con algo como que es menor o que es muy como algo que no tiene valor, ¿sí? Y entonces desde la academia y desde el diseño gráfico, que yo estudié diseño gráfico, pues comparar el oficio del diseño, el oficio de la ilustración con un tema de artista genera como mucha discusión, ¿sí? En temas académicos. Yo no me quiero meter mucho en eso porque ese no ha sido mi enfoque, pero sí me generó ese conflicto permanente en la academia, me generó a mí muchas ideas enfrentadas de qué es un artista y cómo yo me puedo denominar artista, si es que puedo autodenominar a mi artista o decirle artista a los demás, porque no me gradué como artista. Pero bueno, eso es un tema como muy de denominación, más que del ser. Entonces creo que es como mi búsqueda personal en este momento, pero me parece que en mi búsqueda la, de una vida creativa, sí termino siempre encaminada hacia el tema de las artes como artista. Entonces, no sé bien cómo estoy definiendo esa palabra en mí Claro. todavía, pero sí me hago entender más o menos Total. como que es bien polémico. Sí. Me hace acordar mucho como la rama de trabajador social. Cuando tú dices que tú eres trabajador social, dices, ay, qué lindo. Pero cuando tú eres como doctor o ingeniero, como acá es las profesiones como grandes,
todo el mundo es como, wow, qué chévere, pero Sí. implica tanto, ¿no? Esas palabras o esos, no sé, como esas conversaciones dentro de lo que es una profesión como artista y todas esas Ajá. cositas. Sí. Y también me pasa mucho aquí en Colombia, todavía en 2025, cuando además ya la inteligencia artificial está invadiendo todos nuestros terrenos, las personas todavía no saben qué es un ilustrador o qué hace un diseñador gráfico. Entonces, por ejemplo, no sé, tú vas en un Uber o en un taxi y él de repente quiere hacer la conversación, la persona que va manejando y dice, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo soy ilustradora. ¿Qué es eso? Pero ¿qué hace un ilustrador? Y yo no, pues ahí es cuando empiezo como, "Ah, no quiero empezar a describir todo lo que hago como para, porque para la gente como es algo tan menor, si yo le digo como yo hago imágenes para comunicar, eso como, ah, pues bien, pero eso lo pagan, como que de una lo minimizan. Entonces, siempre hago mis pruebas de cómo voy a contar esta vez para ver si puedo transmitir algo de lo que realmente es valioso de mi trabajo. Siempre como que cuando me hacen esa pregunta, hay un mini conflicto adentro, Total. una mini contradicción en mi mente, como no cuento mucho y una manera de cortar el tema, es decir, soy artista. Y ya quedan como, ay, qué chévere. Y de una saben, pero empiezan a imaginarse cosas, entonces ya no hay que ser como tan preciso y ellos pueden pensar que yo canto o que toco el tambor y ya, ahí como que muere la curiosidad. Ujú. Otras personas sí, o me empiezan a decir, ay, yo tengo un sobrinito que le encanta pintar, ¿no le quieres enseñar? O algo así, y siempre va por ese camino. Entonces sí, hay como un preconcepto de que es alguien que crea imágenes o que trabaja con ese tema de la comunicación y, y es muy difícil hablar con personas que no están relacionadas como con esto comúnmente. Entonces, sí te entiendo lo que dices de lo de los trabajadores sociales. Total. Y me da risa lo que tú dices también, porque a veces cuando uno dice, eres trabajador social y vas como, cuando voy a Perú, me dicen, ah, no, tu primo tiene bastantes problemas, háblale a él, pero Ujú. cuidado, lo clínico de trabajador social, ese no ha sido mi enfoque, ¿no? Pero crees que todo el mundo puede ser, como puede hacer terapia, ¿no? Ujú, Yo creo que a mí lo interesante es porque también como cuando hablamos de sanación es tan complejo y hay tantas como capas de lo que significa sanación, ¿no? Como ujú, habíamos hablado antes, ¿no? A veces sanar, hay técnicas específicas para ciertas partes de sanación que quiere hacer. Hay personas que solamente aguantan espacios y pueden como abrirse totalmente, descubrir tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también esta conversación es complejo ujú, y qué significa dentro de sanar, como había dicho Lao, ser artista, ser ah, mujer, ser una mujer latina, colombiana. Entonces, todas esas cosas creo que entran en esa conversación. ah, Y una de las cosas que habíamos hablado entre grupo era, no sé, como siempre habías mencionado la parte de los duelos que habías pasado, ujú. ¿no? Entonces queríamos preguntarte o abrir la conversación, ¿qué son esos duelos que ha pasado dentro de tu vida y cómo se aborda dentro de tus identidades? Y me, me parece bonito como hablar de ese enfoque de lo que hago y cómo se procesa un duelo a través de eso. Em, como en temas de, bueno, el duelo es algo que todos podemos entender mucho más fácil que es un ilustrador, porque en algún punto pues nos ha tocado, ya sea por una mascota que ya no está, por una persona que se Mm. fue, una amistad o algo así. En general, la pérdida es algo como que nos tiene a todos muy, o sea, es un tema cercano. Y yo siento que en el proceso de pasar un duelo y vivir una pérdida y a la vez tener como esa capacidad de seguir dando, porque hacer arte es como dar y dar y dar, eh, pues es inevitablemente que eso se afecte, ¿no? Como mi capacidad de ser creativa o de dar algo cuando estoy pasando por un proceso de duelo. Em, Me ha pasado como que de alguna manera se recomienda normalmente a las personas que no tienen el arte como su oficio principal de trabajo, se les recomienda que como parte de elaborar su duelo y de pasar de traducir como estos sentimientos negativos a algo más
terapéutico, se les recomienda hacer cosas artísticas, o pintar, o hacer plastilina, o bailar, o salir a contemplar. Pero cuando ese es tu trabajo, es mucho más difícil volver a darle ese lugar terapéutico o de poder expresar algo que de pronto está estancado. Entonces, para mí ha sido como un reto encontrar ese equilibrio, pero de alguna forma también tengo la ventaja de que tengo ese recurso. Eh, y lo bonito es que en un punto de mi vida hubo una presión muy fuerte como por hacer las cosas de una manera que fuera aceptada como profesional, como esto que hago es arte, así con letras mayúsculas. Y para poder sanar y hacer arte no necesita ser perfecto, no necesita cumplir estándares o no necesita ser súper profesional. Entonces, como gracias a Dios, ya no estoy como en ese momento de la autoexigencia máxima, pues puedo darme el permiso de hacer algo para mí desde el arte para poder pasar esos duelos. De todas maneras, para mí ha sido como un desafío como muy grande. Los últimos 3 años he tenido como diferentes procesos. Bueno, en toda mi vida ha habido como diferentes pérdidas, pero en los últimos 3 años sí he vivido como un duelo muy personal y muy diferente al resto de mi vida. Entonces, sí ha como coincidido con temas de decidir ya asumir mi trabajo como una profesional que puede pagar sus deudas y sus compromisos y salir solita, pues hacer pues, lo que tenga que hacer como para ser adulta y cumplir todas las cosas que quiero, como las metas que tengo y las autoimpuestas y las puestas por la sociedad, porque también, pues, todos tenemos como esa presión ahí. Em, pero no sé si tengas alguna pregunta puntual para hablar más. Yo tengo un par de preguntas. A ver, a ver. Bueno, la primera, em, siento, o sea, yo también estudié diseño y al escucharte la experiencia de cuando alguien te pregunta tú qué haces, me sentí muy identificada, Ujú. pues porque es muy incómodo, o sea, genera como un dolor por allá por dentro, como, Como no sabe. o como no quiero explicar, o sí como eso de uno hacerse chiquitico. Ujú. Y eso es muy feo. O sea, a mí me genera dolor y es algo que cada vez que pasa es como me enfrento a esto desde otro lugar. Y pues yo siento, pues porque te conozco desde hace un par de años, que para mí, así como yo siento para otras personas, eres un referente en cuanto a si se puede. Y pues es curioso como ver que también atravesaste o atraviesas esos mismos dolores, como Ujú. para mí es este trabajo que me apasiona, que me da de comer, que pude como romper esa disonancia cognitiva que me dijeron que no iba, que me tocaba pues arrastrarme para poder sobrevivir y ver que no es así. Entonces como que mi pregunta es, ¿cuáles son como las claves para tu sentir y como vivir, eh, como que las creencias limitantes no te limiten? O sea, ¿cómo, Ok, cómo le das esa pausita? Como, uy, esta no es mi voz, ok. esta es Ujú. la voz de los prejuicios de alguien más. Sí, no sé, me siento. Mm, es una muy buena pregunta, porque justamente como son creencias y creencias limitantes que también tienen un arraigo desde hace muchos años, eh, que no vienen solo de la academia, sino también de mi formación, de mi crianza, o sea, hay muchas creencias que vienen asociadas con el tema de vivir del arte, por ejemplo. Y me parece muy lindo y destaco que digas como que sea un referente de que sí se puede, pero incluso estando en ese punto hay dudas, pues yo tengo muchas dudas, pero creo que eh, eso que tú dices, cómo llegó al sentir de que es posible, es algo de todos los días porque yo entendí que en un punto no era como cuándo sentiré que sí se puede, sino que es una decisión. Es como cuando hablan del amor, por ejemplo, que una cosa es enamorarse y otra cosa es decidir quedarse con esa persona, ¿sí?
todos los días de tu vida. Entonces, cuando yo entro en mis crisis y digo como, esto está muy difícil, no se va a poder. Digo como, bueno, pero hoy decido ser la persona que va a vivir del arte, porque en el mundo hay muchas personas. Hay personas que viven de hacer tatuajes, hay personas que viven de hacer música, hay personas que viven de que les pagan por hacer fila en lugares y viven de eso. O sea, hay todo tipo de profesiones y cosas que de verdad ni alcanzamos a imaginar y es posible, porque yo no podría vivir de hacer algo que, pues, que por lo que me he esforzado, por lo que he estudiado, por lo que estoy trabajando. Entonces, como que lo decido cada día. Y siempre viene como con esas creencias. O sea, hay situaciones muy específicas y detonantes que me hacen dudar de, ¿será que por aquí sí es? Y muchas veces me he replanteado si cambiar de carrera, eh, porque en un punto digo, esto no me está ayudando. Sí sé que tengo clarísimo qué es lo que quiero hacer, pero me faltan otras habilidades que yo tengo que formarme, seguir estudiando y conectar con personas y aprender muchas cosas, porque hacer arte y vivir del arte no solamente es tener una capacidad de crear cosas bonitas o de, sí, de tener un dominio técnico de algo, sino tener capacidad de hablar con las personas, expresarse, conectar con la gente, hacer marketing, mostrar lo que haces. Y de hecho, en muchas ocasiones yo me he visto en lugares con otros artistas donde yo me siento totalmente fuera del, de ese círculo. O sea, digo, no, acá no, yo no soy nadie. O sea, como que esto no es para mí. Y también he conocido personas que digo, ellos son mis referentes. Quiero llegar a ese punto. Entonces, para responder y redondear, retomar, pienso que llego a eso es con esa decisión consciente cada día de, a pesar de lo que venga como esa vocecita interna que te hace sentir mal, que recomiendan ponerle un nombre, si has visto. Total, sí, sí. La mía, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ya. ¿Ya? Es Eso explico. Ok, yo todavía no le tengo un nombre, pero creo que se llamaría como Gladys o Glynis, como esa muñeca terrorífica que hizo Phoebe. No sé si vieron Friends. Debe llamarse como Gladys o algo así, porque siempre surge, sobre todo en los momentos de duda, y los momentos de duda pueden ser cualquiera, como alguien me dice, ¿cuánto me cobras por esto? Y de una es como, qué pena, ¿cómo le vas a cobrar esto? Y tal, y esa vocecita me dice, está muy caro, bájale, eso no vale lo que tú haces, de una. Entonces, yo digo, no, espérate, Glimis, Gladys, vamos a tomar la decisión consciente de que si yo decidí vivir de esto y tengo ya unas cosas, una lista larga de cosas por pagar porque soy una adulta que genera, mueve la economía en el país como otros adultos, pues necesito vivir acorde con eso y lo que decido hoy es ser la artista que cobra y que puede hacerlo. Entonces es una decisión consciente cada día que se separa muchas veces del sentir, porque el sentir viene muy condicionado también por todo lo externo que te hace dudar. Entonces, a mí me hace dudar mucho, entonces trato como de retomar esa decisión. Decir, no, 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 espera, me ignoro un poquito a veces, la verdad, me toca, como para poder continuar en eso. Y ya, no sé si respondí tu pregunta. Sí, ¿no? Sí. Tremendo tip, la verdad, porque como que es un trabajo de contextualizarte, Ujú, de quién eres tú ahorita como adulta y no como, no sé, de pronto lo digo muy desde mi punto, mm, como la niña chiquita que ve la situación, que no tiene dominio quizá o conocimiento, pero pues tú ya como adulta, como artista, tienes un dominio del medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo aterrizarte en quién eres y por qué estás haciendo lo que haces? Entonces, es un gran tip. Muchas gracias. buenísimo, espero que les sirva a todos. A mí me encantó. Bien. A mí lo que me da curiosidad, Cara, porque hay, bueno, y lo estás mencionando como tú dices, tips, ¿no? Como esa parte cognitiva, donde hay estas historias que a veces uno nos narramos, ¿no? Como no debemos de cobrar esto, no valemos esto, entonces usas esas pautas de reconocerlo cognitivamente que está pasando, lo paras, como decir, no, y ahí como haces un reframe de la historia, ¿no? Ujú, Pero para mí lo que fue interesante, lo que mencionaste anterior, fue que a veces los terapeutas
te recomiendas como cosas de arte, como vi una terapeuta de arte que dice, dibuja tu aliento, ¿no? Como para que te ayude a ser consciente en el aliento. Pero Ujú. entonces tú estás diciendo que a veces para ti no va a ser resonar eso, porque tú vives de eso, lo haces todos los días. Entonces me intriga qué te sirve para ti en esas partes de autoconocimiento, cuando te hablas, cuando ves estos patrones que no te Ujú. están ayudando, te están limitando. ¿Qué te ayuda? ¿Qué ayuda a Caro en en ese viaje de sanación? ¿Cuáles son tus Las herramientas? herramientas terapéuticas desde el arte, ¿sí? Más o menos. O puede ser general, no tiene que ser así. En general. Sí. Bueno, en ese sentido sí creo que ha sido en ese sentido ha sido muy importante y muy clave eh, el tener una noción de autoconocimiento para saber que tengo que conocer herramientas externas también eh, para ayudarme. Creo que no todo el mundo tiene autoconciencia y autoconocimiento o no saben que pueden conocerse mejor y yo no lo sabía en un punto de mi vida. Yo no sabía que podía ir a un lugar donde me dijeran, es que a ti te pasa esto para que tú te entiendas mejor. Tu cerebro funciona así. Entonces ya cuando empiezas a crecer y ves que también se hace más conocido este tema de la salud mental y todo esto, el ir a un psicólogo lo recomiendo 100% porque no es porque estés mal, sino porque te ayuda como una herramienta de autoconocimiento. Y a mí me ha servido entenderme, pero eso lo logré, fue como encontrando esas herramientas de, pues buscando como qué me pasa, ¿sí? Ayuda. Mm. Entonces, he entendido con el tiempo como mi cerebro funciona diferente. Tengo ciertas características y rasgos de una persona con déficit de atención. Tengo ciertos patrones. No tengo mi diagnóstico de déficit de atención todavía, pero tengo un diagnóstico de la infancia y pues ese no se ha actualizado, pero estoy en esa búsqueda de, bueno, cómo funciona mi cerebro, tanto como si fuera este diagnóstico como si no. Entonces empecé como a buscar muchas herramientas, hubo personas que también me ayudaron mucho porque también me conocen y empezaron a ver cosas raras, como, pero un ejemplo, para mí, mañana aquí es sábado, ¿sí? Y creo que mañana es 16 de agosto, ¿sí? Ujú. Pero para mí una cosa es el sábado, otra cosa es mañana y otra cosa es el 16 de agosto. Mm. Entonces, si tú me dices, el 16 de agosto tenemos un almuerzo, yo digo, listo. Otra persona me dice, ven, otra persona que nada que ver me dice, ven, vamos a almorzar mañana. Y yo, bueno, dale. Y otra persona me dice, ay, el sábado tenemos un evento al almuerzo. Y yo, ay, verdad. Y no conecto que las tres son la misma cosa. Y me suelen pasar esas cosas y hasta que alguien me hizo caer en la cuenta como esto no es normal, o sea, ponle atención a lo que estás haciendo, trata de tomarte un momento y conectar. Entonces ahí yo dije, ay, sí necesito como prestarme atención porque soy así. Y eso me ayudó también como a encontrar recursos. Entonces, por ejemplo, yendo a psicología, eh, aquí yo revelando cosas, descubrimos que yo tengo un mecanismo, un patrón que repito mucho, que es la evitación. Entonces, como evito conflictos o evito sentir cosas, incomodidades, entonces no tengo alguna resolución cuando algo me incomoda. Simplemente lo evito y sigo con mi vida. Total. Y muchas personas somos así, muchas, muchas. Sí, alzamos la mano. Entonces, por ejemplo, cuando yo evito sentir, si viene la psicóloga y me dice, cuando estés pintando, así sea para tu trabajo, trata de hacerlo con todos tus sentidos y toda tu atención plena, que eso es el mindfulness, ¿no? Entonces, si estás trabajando con acuarela, pues fíjate en la textura del papel, en el pincel, en el pigmento, y ya no tanto como con la presión de terminar y entregar rápido, sino como en estar presente. Y he tratado de, como de ¿cómo se dice? Conjugar todas estas situaciones para poder tener atención plena, así sea dentro de mi trabajo. Total. Entonces,
una herramienta que uso respondiendo a tu pregunta es buscar ayuda, la psicología. Otra es la atención plena en actividades que ya hago. Y otra que me sirvió antes de llegar a buscar ayuda psicológica, porque no es fácil, sobre todo cuando uno no tiene como un ingreso fijo, pues pagarle a un psicólogo es un gasto importante, una inversión más bien. Entonces, antes de yo poder tener acceso a esto, lo que hacía era, pues, buscar en internet. Hay mucha ayuda también. Tú puedes buscar y hay herramientas. Entonces, a mí lo que me sirvió mucho fue como empezar a escribir cosas que a mí me incomodaba muchísimo sentir, pero no sabía qué era. Entonces, descubrí una herramienta que se llama el Shadow Journaling, que yo no sabía que existía. Otro tip. Ujú. Y es que el Shadow Journaling es como, no es algo como mágico esotérico como suena, sino que, Eso sería chévere también. sí, sino que es como poder darte permiso de escribir esas cosas que no son como tu lado más iluminado o de luz, Ujú. sino cosas que son como la parte más darks y oscurita que tienes, pero que hacen parte de ti, porque si no fueras un objeto tangible, un cuerpo, Ah, no proyectas sombras si no hay una luz. Entonces hace parte de ti esa parte también que es difícil de procesar, que tienes todo, como toda esa parte que te abruma. Entonces, empezar a poner eso en el papel y expresar todo eso, obviamente eso se queda para ti, tú decides si lo guardas o no lo guardas, pero poderlo sacar es lo que a mí me ha servido mucho porque no es fácil. Como siempre, el tema de la evitación hace que tú no sientas y el no sentir te bloquea y te anula. Y lo dejas ahí y eso después se empieza a traducir en un dolor de cabeza, en un dolor de manos, algo pasa, o sea, el cuerpo procesa eso. Y no es algo que me estoy inventando, o sea, ya hay evidencia de que eso Sí, sucede, total. porque somos como seres integrales. Entonces, el Shadow Journal lo recomiendo mucho. ¿Cómo se hace? Yo, yo busqué en internet y hay como, yo no sabía qué empezar a escribir y hay unas preguntas. Entonces, las preguntas son como ese disparador para que tú puedas tener la fluidez de escribir. Entonces, por ejemplo, una pregunta es como, en este momento, ¿qué me incomoda? ¿Sí? Estoy sentada aquí, me incomoda la media, el zapato, algo. Y empezar desde ahí y ya de alguna manera sacas todo. Ese es un muy buen tip. A mí me sirvió mucho. Yo creo que también para mí lo que estás diciendo, a veces yo creo, no lo que tú hablas, a veces estas partes oscuras que viví en un closet se mantienen con esa fuerza porque están en el closet, ¿no? Porque están en esa oscuridad. O sea, tú nombrar, ¿no? Las cosas que has pasado, lo que estás atravesando, creo que ya no tiene ese aguante de poder dentro de ti, tú lo reconoces y lo celebras, o sea, tú te estás riendo, lo estás trayendo en una forma como chévere, normal de hablarlo, como, como pierde esa fuerza dentro de ti y es como, uy, esto es parte de mí, ahora cómo manejo esto sin decir, wow, no soy normal, ay, ¿por qué me pasa esto? Sí, Porque soy total. la única, sí, porque soy la única en mi familia que tiene esta huevada y todo es, ¿no? Uno puede como pensar estas cosas. Pero también me hace pensar, claro, ¿no? Y sin, no quiero que te metas, obviamente, en las cosas familiares y todas esas cosas, pero sí me gustaría, como de tu perspectiva, mirando a tu familia ahora con todo el conocimiento que tienes, sí que la salud mental es algo que es normalizado dentro de tu familia o es no, entonces, o tú has sido la primera que has dicho, ¿sabes qué? La salud mental, ir a un psicólogo es lo más chévere del mundo. Como que tú fuiste la primera o no. Afortunadamente no, porque sí ha habido como una necesidad de sanar desde el tema emocional. En mi familia, pues hay como una creencia religiosa que nos une, que fuimos formados como en una iglesia cristiana evangélica. Entonces, cada uno en ciertos momentos de la vida tuvo la oportunidad de hacer un proceso personal de formación como integral interna. Y desde la religión, pues se tratan los temas emocionales y los temas psicológicos, obviamente desde otro enfoque, Claro. pero sí había como una búsqueda de mejorarse como persona. Siempre hubo eso a partir, obviamente, de la iglesia. Pero
no fui la primera porque hubo un caso en mi familia de depresión. Entonces ya hubo como desde la salud ya del sistema actual, pues se le recomendó a la persona ir a, terapia. a la terapia. Y mi familia también, todos han tenido como clarísimo que no es un tema ay, es que yo no estoy loco, yo no voy a eso porque yo estoy bien, ustedes son los que tienen que cambiar. No, gracias a Dios, gracias a Dios sí ha habido como una sensibilidad como eso que les decía, el autoconocimiento no es normal. Yo me he dado cuenta que no es normal, no todo el mundo lo tiene. Sí, es un músculo que se practica. Sí, sí, sí. Claro, total. Sí, entonces como que sí hay muchas personas en mi familia, obviamente, que no lo ven necesario, que no les importa, pero no he sido la primera. Sí ha habido como un cambio muy grande en varias personas de mi familia que ellos mismos han sido como esos portadores de la importancia pues, que hay de tratarse a nivel de su psicología, su salud mental. Entonces, no he sido la primera, pero sí ha habido como una, ¿qué te digo yo? A ver. Ha habido como una necesidad nueva y para mí no fue fácil encontrar una psicóloga que me sirviera, por ejemplo. Claro, total. Para mí era como, no, yo intenté varias veces cuando mi familia me recomendó y no me gustó, no me iba bien. Yo decía, esto es una persona que llega y mete el dedo en la herida y le hacía así y lo descarba y me deja llena de dolor y no me dice después qué hacer con todo eso. Claro. Entonces, también eso que te dice todo el mundo, no, es que eso es un proceso, tú tienes que buscar a alguien con quien conectes, que te ayude. Y eso es muy difícil, sobre todo en un sistema de salud como el que hay en Colombia, para una persona que no puede pagar una prepagada o algo así. Aquí es muy difícil. Entonces, ¿qué sí sirve que yo puedo, digamos, recomendar en ese sentido? Es como preguntarle a amigos muy cercanos y hablar de esto con tus amigos o con tu familia y que ellos te recomienden a alguien y te digan por qué lo recomiendan. Así fue como yo llegué a una persona que sí me está ayudando en este momento, por ejemplo, pero pasé antes por 4 o 5 personas que se saben mi vida, que además me siento muy vulnerable de haber compartido tanto con alguien que nunca más volví a hablar, por ejemplo. Entonces sí siento que es algo como de buscar y de tener paciencia y también dinero, porque hay que invertir, pues correr el riesgo de si te va a servir o no y probar. Total. Y tener tanta sensibilidad como para saber si sí te sirve o no te sirve. Ya, Sí. estar muy atento. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, me parece curioso, o bueno, yo lo he notado varias veces, que hay como a veces, una diferencia entre lo que yo creo de mí, lo que yo muestro de mí y lo que la gente percibe. Ujú, Y cuando estabas contando como esta dificultad a veces de estar en grupos de artistas que quizás pueden que sean muy extrovertidos o como que tienen una forma de moverse en el mundo muy diferente a la que uno tiene, que puede llegarse a sentir como, uy, yo no soy de aquí, ujú, ¿sí? Y esto que nos compartes de la evitación, entonces a mí me parece curioso que yo te he conocido en contextos donde tú te estás mostrando, donde tú estás compartiendo tu arte, ya sea a través de redes sociales o en una clase, porque ella da clases de acuarelas, sí, y así nos conocimos. Em, y eso es algo que en mi caso particular es muy difícil, o sea, el mostrarme, o sea, eso es un reto para mí y sé que para muchos artistas, el como, bueno, yo tengo esta habilidad que me dio la academia o me dio, no sé, la providencia. Y ahora, ¿cómo lo muestro? ¿Qué habilidades me hacen falta para yo hacer de esto un negocio? Y casi siempre es ser extrovertido o saberte vender o saberte mover. Y son cosas que, o sea, en mi caso en particular a mí me cuesta mucho. Entonces, yo sé por qué me lo has compartido que también te cuesta, pero yo veo que tú no lo evitas. O sea, yo veo que tú estás en este medio que quizás no está hecho para la personalidad de alguien introvertido, pero tú así le haces, o sea, tú buscas la manera y en esta parte que llevamos de la entrevista nos has mostrado como, bueno, esta es mi realidad
y mi realidad no es compatible con lo que Colombia me ofrece o como mi medio, pero yo busco la manera. O sea, yo Mm. me hago el camino y empiezas a entender el medio para que funcione para ti. Ujú. Entonces, yo siento que es importante también reconocer esa parte de, claro, tienes esta quizás característica de evitar, pero no es una generalidad en tu vida. O sea, es una cosa que mira lo que implica el reto tan grande de mostrarte y vivir del arte, que igual es una parte importante como para que sea tu sostén. Ajá. Entonces, Dile que Tani se mueve bien porque ella baila bien. no, pues ya ves que mi pregunta, aparte de esta introducción tan larga, es que em, ¿cuáles son tus tips para, a pesar de sentir esta incomodidad en mostrarte, hacerlo? O sea, ¿cuáles han sido los retos para tú mostrar tu arte? eh, lo que implica estar frente a una cámara, porque en serio es todo un reto, Sí, y seguirlo haciendo, a pesar de lo incómodo que es. sí, yo no sé qué pasó ahí. Se me desconfiguró algo y ya. Pues mira, es curioso porque cuando empecé, por ejemplo, pues hubo como un crecimiento a través de mi Instagram y cuando comencé con los lives y todo esto, pues yo estaba solita en mi casa, en mi comodidad de mi espacio de trabajo y hablando con la pantalla. O sea, realmente yo nunca me sentí como juzgada y observada porque de alguna manera la gente que me estaba viendo ya me conocía. Entonces tuve como esa bendición y posibilidad a la vez de hablar en mi lenguaje y que me entendieran, ¿sí? Entonces, como el sentir esa comodidad fue como lo que me dio más o menos seguridad para luego empezar a hacer videos y mostrar mi cara, por ejemplo. Pero no deja de darme miedo, ¿sí? Entonces, puede que, digamos, no evito hacerlo incómodo, pero sí evito, por ejemplo, pensar en, no sé, como cosas más personales mías, como que si las dejo a un ladito. Pero pues eso ya es un tema también de ponerte, de lanzarse y hacerlo. Ujú. Porque a mí me ha pasado que puede que yo me desenvuelva en la cámara, puede que haga los lives muy tranquila, pero me dicen que vaya a un evento donde hay otros artistas y a mí me da ansiedad máxima. O sea, no puedo como acercarme a alguien y saludarlo y todo el tiempo me están sudando las manos. Me da pánico también porque yo siento que no soy como correcta, ni mi altura ni mi ser es correcto para estar en ese gremio o no me van a poner atención porque hablo bajito o porque si no voy a ir con alguien que conozcan todos y me presente, yo no me voy a poder presentar porque yo no tengo como esa personalidad extrovertida. Entonces hay un montón de ansiedad que me genera Glinis, que me da muchas palabras así como, ¿tú qué haces aquí? Vete, esto es re incómodo, es que tú no haces cosas buenas, o sea, como cosas así. Y me pasa mucho en contextos donde hay otras personas, porque ahí es donde entra el impostor, ¿no? Como el síndrome del impostor, que yo digo como, uy, pero esta gente es muy genial, ¿yo qué hago acá? Se equivocaron y me invitaron, pero me pasa, o sea, el tip yo creo que es como, eh, eh, yo voy a decir algo que no sé si es tonto, pero Adelante. el tip es como, si mi zona de confort y donde me veo más suelta, por así decirlo, es si yo soy un pececito y me pones a nadar en un laguito, pues yo estoy feliz. Pero si soy un pececito y tú me sacas y me pones a vestirme y salir a hablar en la superficie, pues me voy a ahogar. Entonces, en mi zona de confort, que es de pronto hablar de tú a tú, hablar en primera persona, o por ejemplo enseñar, me gusta mucho, me hace sentir tranquila porque siento que es una manera de ayudar a la otra persona. Esas son como las áreas donde yo me concentro y trato como de hacerlo desde ese lugar de comodidad para mí. Un pequeño paréntesis, vamos a poner para las personas que nos vean en YouTube Ajá. una foto de Glinis, Ah, ok. Sí. porque es un referente visual interesante. Es fuerte, Sí. fuerte. Sí, sí, sí. Sí, es un personaje que además está como saliendo terroríficamente de un cuadro. Sí, o sea, es Es Linis.
un aporte Como intrometida. Hay, hay de que, sé lo que es interesante para A ver ver. lo que hablas, porque estás nombrando algo individual, pero también creo que es algo sistemático. Ok. Para mí, lo que yo lo veo, ¿no? Porque yo creo que a veces lo que hemos visibilizado, creado dentro del mundo artístico son ciertas personas con ciertos prototipos, ciertas fotos de cómo se deben de ver, cómo deben estar, y eso vende, entre comillas, ¿no? Entonces sí que seguimos visibilizando cierta estética, entonces creemos que no somos parte de eso. O sea, eso me pasa mucho con las conversaciones que yo tengo sobre, ¿no? Ir a espacios de hombres. Ujú. Pero hay muchos hombres que tienen una masculinidad bien femenina, una masculinidad bien diversa. Ujú. Y entonces dentro de eso no entra hombres gays, queers o que se visten con faldas, ¿no? Entonces me pongo a pensar, entonces yo puedo hablar de masculinidad, pero no soy ese hombre. O también lo escucho con las mujeres negras, ¿no? Cuando quieren ir a un espacio y no hay ni una mujer negra, entonces se siente uno diferente. Entonces también, como lo que tú nombras para mí es algo que es individual, pero es creado sistemáticamente la visualización de personas que a veces nosotros nos vemos ahí. Ujú. Entonces también es como que el llamado es importante de como empresas o como en cualquier donde estés, como visibilizas la diversidad de personas que Ujú. embarca estas carreras, estos sentir, estas cosas, ¿no? Porque también comenzamos a vernos distanciados de si no estamos vistos dentro de esas cosas, ¿no? Claro. Pero es la parte sistemática ahí también que es nombrar y liberar esa parte, ¿no? De nosotros individual. Pues respecto a eso que mencionas, o bueno, no sé, o sea, yo también me he sentido eso como, uy, yo no combino aquí. O sea, siento que lo que dices es sistemático en diferentes carreras, momentos, pero no sé si es algo que me ha funcionado últimamente, eh, y es como cuando hay una persona que resalta por su diferencia, como aplaudir mucho que sea un referente diferente, porque así como está esa persona, hay muchas más. Ujú. O sea, yo pongo mucho el ejemplo de Ed Sheeran, el cantante, que en su momento él solo escribía para otros artistas porque él no era físicamente lo que se esperaba de un cantante. Muchos años así él llevó su carrera como detrás de, hasta que eventualmente él empezó a sacar canciones, música y pues ahorita es el cantante que es Entonces, independientemente de su estética. Entonces, sí siento que nos falta mucho caminar hacia un lugar donde independientemente de cómo nos veamos, nos sentamos parte de lo que queremos vivir y representar. Pero ujú. que ya hayan ciertas como referentes, a mí eso me parece top, en serio. Ajá. O sea, siento que es algo que tiene que seguir existiendo. Y siento que en tu caso, en el caso de Jorge, sí resaltan mucho, porque no son la norma, Ujú. pero sí es dentro de esa diferencia algo muy bonito de ver. Sí. Creo que también es valioso en lo que estabas diciendo, me hiciste acordar algo y creo que también es valioso tratar de saber quién eres y honrar ese camino que llevas, a pesar de lo insuficiente que puedas sentirte en ciertos ámbitos. Por ejemplo, no sé, si yo muchas veces siento como, por ejemplo, a mí no me considero, eso es un pensamiento, creencia tóxico, no es que yo piense así, a veces surge esa creencia, que es como, claro, a mí no me van a tener en cuenta porque yo no sé dibujar, pintar paisajes perfectos, por ejemplo, ¿sí? O no puedo pintar cuerpos humanos en escorzo, no sé. Entonces, lo que digo es como, ok, no puedo hacer esto todavía porque me falta aprenderlo, me falta seguir estudiando y ser experta en esto, pero ya hay un camino recorrido en el que ya he hecho muchas cosas y eso no está bien o no está bonito omitirlo o deshonrarlo pensando que me falta esto, entonces no soy lo suficientemente válida para. Entonces, como apropiarse de ese camino que ya has recorrido. Y eso te da seguridad también para llegar a esos espacios y decir, bueno, sí, aquí algo sé, porque esta persona está tomándose el tiempo de escucharme, de mirarme, de entender y me está poniendo atención. Entonces, sé que ya lo he hecho antes y ha servido, entonces sé que esto es valioso. Y algo que a mí me mueve mucho también por mi forma de ser o mi crianza o mi signo, qué sé yo,
es que a mí me interesa mucho que la otra persona vea que este momento es importante, ¿sí? Tanto que sea porque tú te inscribiste a un taller, ¿sí? El que tú quisieras poner de tu tiempo y esa disposición para aprender algo es algo para ti, que es valioso. Entonces yo quiero honrar esa decisión que tú tomaste. Entonces si la hago bonita y si te ayudo en algo, pues ya siento que hice algo valioso. Entonces trato de aferrarme también a eso, porque yo soy muy así, yo soy muy familiar y muy de hacer sentir bien a las personas. Entonces a mí eso me mueve más, como que me da una misión más grande que yo solamente, como mi propio crecimiento, mi propia percepción de grandeza. Es más como ayudar a alguien o ser útil acá, porque la idea es dejar como algo bonito, un legado. No vamos a estar para siempre, entonces qué bonito sería poder dejar algo para alguien. Y, por ejemplo, eso, nada de eso yo lo tengo en mi Instagram, pero yo sé que hay personas que a través de mis talleres hemos construido relaciones de amistad bonitas o que han pasado procesos de ansiedad que les sirvió pintar con acuarela un día y que superaron una crisis. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me motivan y me dan seguridad. Digo, bueno, puede que no sé, en este momento no estoy en un super museo en galerías vendiendo obras, pero toqué vidas de personas y eso a mí me motiva y me ayuda a tener esa seguridad. Pero no sé, que puedo pensar ahí es como que para mí no hay un pero, ¿no? Como que tú dices, pero no estoy en estas galerías, pero yo no diría un pero, ¿no? Para mí como, porque a mí me pasa igual, Caro, en la parte de intercambios, ¿no? Porque a veces, o sea, yo he estado trabajando mucho en organizaciones y siempre he visto que no hay este patrón que yo quiero dentro de esas organizaciones. Entonces, me gustaría estar en esta organización que sí que ganaría, no sé, $250,000 al año, claro, o me gustaría que mi trabajo sea reconocido, claro, pero Ujú, también siento que es cuando no hay cuando hay esas brechas dentro de los sistemas, tú mismo creas un camino diferente. ujú, Entonces tú no solamente estás como, bueno, lo que yo te conozco, no solamente estás creando como arte, sino arte con conexión, arte con sanación, arte con conciencia, arte con una mirada diferente. Y en el mundo artístico no es como que no hay ese enfoque dentro de tu rama. Entonces estás creando un camino totalmente diferente que une a las personas, que sana a las personas, que se ven diferente y para mí eso es lo más increíble lo que estás haciendo, ¿no? Y sí, entonces eso es lo que yo estoy viendo. Entonces es como un nuevo camino y una nueva forma de crear esta en su totalidad, ¿no? Como ujú. en otra complejidad. Y creo que lo que voy a decir se une mucho con esto que estás diciendo, y es que durante la conversación me saltó mucho la norma, lo normal. Ujú, ¿Qué es lo normal? Y yo siento que en cada gremio, aquí que estamos hablando del artístico en particular, a uno le dicen cómo se tiene que ver las cosas, cuál es la norma, qué es lo único, la cima de la montaña donde allá tenemos que estar todos, si no, no funciona, si no, no sirve. Si no eres así, paila. Em, entonces, como que siento yo que cuando uno se sale de eso, es muy difícil uno mismo no tener un discurso de autosabotaje, ¿sí? Entonces, la pregunta también que quiero hacer es, en algún momento nos mencionaste que ya no luchas con esa autoexigencia, como de que ya te permites crear y hacer otras cosas, pero igual, no sé si te pasa, me confirmarás, igual ese discurso del deber ser siempre llega ujú. y golpea y es como, oye, pero tú deberías estar aquí porque estás por allá. Exacto. Un poco lo de, no estoy en el museo, pero estoy haciendo esto, Ajá, porque esto es menos que esto. Sí, ok. o sea, yo, Sí. yo, yo te entiendo porque a mí también me ha pasado, pero es ese discurso durísimo como de, porque lo mío no es valioso. Ajá. Entonces es como, ¿De dónde viene eso? no, como, bueno, sí, también de dónde viene. Y yo siento que si has llegado hasta este punto y sigues avanzando, ¿qué te mantiene en el camino? Como a pesar de esa vocecita, como no, sigo. Y Que nos diste la decisión, pero si hay algo más, como,
Ajá. Bueno, autoexigencia sí siempre va a haber, pero, Es duro eso. pero el tema de pensar que algo es menos o no, es porque en mi caso particular, yo hablo solo por mí, no digo que siempre le pase a los General. artistas o en general, es que a mí me afecta muchísimo la opinión de las personas que considero importantes en mi vida. Me afecta mucho, tanto para bien como para mal. Entonces, cuando yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y lo que he conseguido hasta ahora, digamos, en mi propio camino, todavía hay personas que son muy importantes para mí que me dicen, deberías hacer esto, ¿por qué no pruebas tal cosa? ¿Por qué no has hecho tal otra? Y yo, pero es que yo ya lo sé y no me salió bien, o, pero es que sí lo estoy haciendo. Y como que tener que estar reivindicando constantemente me hace sentir incorrecto, que está incorrecto, o que es menos valioso. Entonces, por ejemplo, em, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, no sé, tú que eres diseñadora, que no se te escribe un amigo y te dice, oye, ¿tienes algún diseñador que me recomiendes? Y uno queda como, pero, hola, aquí estoy. Sí, es como que la gente lo da tanto por sentado que omite de lo que ya has hecho. Y a mí me afecta, a mí eso me afecta. La verdad, estoy trabajando en eso, lo reconozco, pero sí me da muy duro como la percepción que hay de las personas que me dan su opinión y cómo me afecta tanto, digo ese tipo de cosas porque se convierten en creencias. Como esta persona dijo que yo debería hacer esto y yo no lo hice, entonces como no estoy ahí, todavía me falta para llegar ahí. O todavía esto no es lo suficientemente valioso como para que esta persona considere que estoy en el camino correcto de mi carrera, ¿sí? Ujú. Y es como inevitable, para mí es inevitable, porque es mi forma de ser y estoy trabajando en eso y Ujú. tengo que ser como también muy consecuente con, con lo que elegí hacer, pero es inevitable sentir que hay dudas y cosas que te dicen de afuera que a uno lo tambalean. Uno dice, pues tal vez sí. Yo todavía, a veces me pasa, hay meses en los que yo me desanimo tanto porque no me sale un proyecto como yo quería, que digo, busquemos trabajo en otra cosa". Me ha pasado, ahí todavía me pasa. Y me pasa porque veo que hay gente que es como, ay, me gustaría hacer esto contigo, pero no, como tú siempre estás ocupada o como tú no puedes porque no puedes hacer esta inversión, entonces, no, cuando puedas. Y ahí de una automáticamente digo, uy, claro, ya perdí el tiempo, o ya no cobré lo que era, o no hice lo que a esta persona le parecía que era lo que yo debía hacer. Y viene como ese juicio y esa crítica como muy dañina. Ujú. Entonces, en ese proceso estoy, como es inevitable. No, entiendo Por eso, totalmente. por eso digo como, bueno, puede que no esté en un museo, porque también es como lo que la gente dice o piensa que es, oh, wow. Lo topo. Igual, si llegara a darse la oportunidad que yo esté en un museo de super wow, siempre va a haber alguien que va a decir, ¿y por qué no haces tal cosa? Porque, ¿y eso qué? ¿A mí qué? Cuando estás Si lo va a minimizar, siempre, siempre. Y eso siempre va a pasar, o sea, eso sí ya a esta edad ya me he dado cuenta Y eso es que así estés en el lugar en el que soñaste estar hace muchos años, para alguien va a ser insuficiente. Eso es cierto, eso sí hay que lidiar con eso, la verdad. Es horrible y es doloroso, pero me ha pasado mucho, o sea, y hay gente que te va a hacer dudar Mm. un montón. A mí me hacen dudar mucho todo el tiempo, y gente que quiero y que son importantes para mí, y es doloroso, pero también es parte del camino y puede que esas redirecciones que da esa sensación eh, lo lleven a uno a algo más grande. Que igual hay cosas que no, ellos no ven, pero yo sí siento que hago. O al revés, también digo como es verdad, es verdad, tengo que hacer más cosas y ahí viene la autoexigencia. Pero bueno, ahí en ese sentido sí, creo que depende mucho también de la personalidad de cada uno Mm. y en ser people pleaser. Eso no está bien, no lo sé. Pero sí, en ese caso sirve mucho como tener mucho dominio propio,
sobre todo tus límites de qué permites que te digan, cómo permites que te hagan sentir todo esto, ser muy cuidadoso, porque siempre va a haber gente opinando. Entiendo. Ay, Caro, bueno, yo creo que esa conversación puede ser como 2 o 3 horas. Sí, vamos a ir cerrando. Sí. Bueno, no cerrando, pero quiero que vas a tocar una cosita que nosotros siempre hablamos dentro de intercambios, que es Ujú. la conexión de sanación y justicia económica, porque tú lo que estás diciendo, ¿no? Como que a veces nos pasa cosas y para mí es un privilegio poder pausar y decir, uy, ¿qué necesito? ¿Qué requiero? Tomarme un espacio, irme a, no sé, a terapia y hacer todas esas cosas. Requiere el tiempo uno de cómo me sostengo cuando paro, ¿no? Cómo sostengo mi renta, mi vida, todo eso, así que no tengo que dibujar por un mes. ¿Qué hago ahí? Y también sí que me voy a ir a terapia intensa, por ejemplo, no sé, ha habido momentos de mi vida donde he necesitado terapia 1 vez, 2 veces a la semana. Y también, pero cuesta caro. Entonces, Claro. no, pues son 2, 4, 6, 8, como 10 sesiones al mes. Entonces, ¿a dónde saco toda esa plata para irme a mis 10 sesiones al mes? O me gustaría ir, como nos venden en Facebook, a un retiro ahí en Hawái y estar ahí dibujando en las playas, pero eso no se puede. Ajá. Entonces, solamente me gustaría, antes de cerrar y llegar a eso, es que, ¿cómo tú ves la intersección de justicia económica, ¿no? De pago como artista y todas esas cosas dentro de la sanación? Podemos hablar un poquito de eso, tú lo has mencionado como varias veces, ¿no? Del pago justo y lo importante que es. Entonces me gustaría que hables un poquito de eso y podemos estar como cerrando después, como palabritas. Palabras finales. Palabras Pues, finales. bueno, em, yo pienso que eh, personalmente me ha pasado que como he trabajado solita, o sea, digo solita, no como, ay, pobrecita, está sola, sino como por mi cuenta, desde mi casa. Yo trabajaba en remoto desde mucho antes de la pandemia, pues porque con mis clientes siempre era así, como Ujú. yo hago freelance, entonces estoy en mi casa y trabajo. em, Como que no, yo descuidé en un momento de mi vida, varios años, hablar con otras personas que hicieran lo mismo que yo para entender cuánto estaban cobrando y qué estaba pasando en ese momento en ese oficio o en esa profesión. Entonces, como me aislé tanto y me empecé como a centrar en mis propios proyectos, sí cometí el error de mantener el mismo precio por años y no me di cuenta que ese realmente no era el valor de mi trabajo. ¿Qué hubo como consecuencia de eso? Pues que yo empecé a tener problemas con mis gastos, con mi estilo de vida, y eso también empezó a afectar mi salud y mi salud mental, porque ahí fue cuando apareció la ansiedad, em, tal vez depresión, porque a mí nunca me han diagnosticado depresión, pero he tenido síntomas. Ujú. Entonces, como que ha habido ansiedad, sí tengo diagnosticada ansiedad generalizada, entonces como que esas situaciones de la escasez, por así decirlo, que se presentó en ciertos momentos de mi vida, me generó muchos problemas de salud. Entonces ya no estaba solamente el tema de sanar la parte creativa en mí y el cómo podía yo verme como artista, sino sanar mi cuerpo y mis emociones y mi mente. Y todo eso estaba ligado al cobrar lo justo y yo no lo sabía. Y todavía me pasa, o sea, hay momentos en que la ansiedad se volvió tan fuerte y empezaron estos ataques cuando empezaba mi mente a sobrepensar cómo voy a pagar el alquiler del próximo mes, porque cuando termine este proyecto y lo entregue, pues pago mis servicios y pago esto, pero no me va a quedar para el otro, entonces tengo que inventarme otra cosa o conseguir otro cliente y siempre he estado como en esa urgencia y todavía estoy como entendiendo que eso fue una consecuencia de no informarme bien o de tener como la tranquilidad de cobrar lo justo, porque ni siquiera sabía cuánto era lo justo. Entonces, en un punto de mi vida siempre estaba cobrando como pensando en el bolsillo del otro, como, uy, no, no, pero yo sé que el diseño y el arte son cosas como más, como que no son tan importantes para un cliente, entonces no tienen tanto presupuesto, como que eso es un pensamiento además también muy local, muy de aquí de Colombia, lastimosamente.
y porque no estaba rodeada de las personas que sí me hacían entender que obviamente una persona que tiene mi edad y también es diseñadora puede estar ganando 5 veces más que yo por un trabajo porque supo el valor de lo que hacía y supo cobrar y se asesoró con buenas personas. En cambio, como yo no lo hice, pues tuve que asumir las consecuencias de eso. Entonces, ¿qué me ha servido como para sanar en ese aspecto? Eh, Conocer cómo está ese mundo, buscar mucho como hablar con mis colegas, con mis compañeros que también son independientes y cómo ver qué están haciendo, cómo hacen sus cobros, hablar con personas que no están en Colombia y trabajan en este medio, pero con clientes diferentes que dicen, pero tú cómo cobraste eso. Y como que eso me ha ayudado a darle también un valor a mi trabajo que es también consecuente y coherente con todos los años de experiencia y con los trabajos que yo ya sé hacer, las habilidades que he logrado conseguir. Entonces siento que eso sí es un tema como que hay que cuidar mucho desde el principio, incluso si alguien está escuchando esto, viendo esto, que sea, apenas se está graduando de un área de comunicación o diseño o algo así, de una, asesores en eso y empiecen a cobrar bien lo que es, porque yo por muchos años estuve en la misma tarifa y claro, todo sube, la inflación existe, el dinero se devalúa y tú no puedes seguir cobrando lo mismo. Incluso en 6 meses ya cambia un montón. Total. Y yo duré más o menos 7, 8 años con los mismos precios. Incluso mis talleres tienen el mismo precio que hace 5 años. Y también como hay tanta competencia y toda la competencia cobra menos. Entonces yo digo, pues no, si yo cobro mucho más va a ser difícil competir. Pero entonces tengo que buscar alternativas, otras rutas. El desgaste creativo y emocional que eso implica genera mucha ansiedad. Entonces sí creo que está exigentemente ligado, inevitablemente, y por eso hay que cuidarlo tanto y prestarle atención. Ahora que he tenido la oportunidad de hacer trabajos que son mejor reconocidos económicamente y que curiosamente no ha sido porque yo los cobre, sino porque el cliente se ha ofrecido pues a pagar como me dicen, este es mi presupuesto, y yo digo, ay, bueno, menos mal es más de lo que pensaba porque no sabía cuánto cobrar. Pues en esos casos es que yo digo, no, ahí ya me toca ponerme mi tabla de precios bien y actualizada 2025, siendo coherente con la vida que yo quiero vivir. Entonces eso me ha permitido darme cuenta y mejorar en ese aspecto. Y agradezco mucho a las personas con las que trabajo ahora que me hacen ver eso, la injusticia económica en la que estaba. Sí, 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 sí. Total. Y ahí estás dando como tips finales, creo, porque estás Sí. diciendo que cuando una persona está cobrando más, no es porque te estoy subiendo el precio, sino que hay un cambio social del renta, de todo lo que está pasando, que aumenta los precios, Ujú. hasta las cosas que tú compras para hacer tus talleres, me imagino, ha Claro. subido bastante. Entonces, todo ese precio, todo, si que no lo subo, entonces, ¿cómo subasto todas esas cosas que tengo? Y Exacto. también que está ligado la parte como emocional, ¿no? Como que sí que yo no tengo este pago justo, para ti te puede servir, estás recibiendo este producto, pero para mí no me sirve, porque de ahí me tengo que pensar, bueno, si no me pagas lo adecuado, cómo pago mi renta, cómo sobrevivo, y también cómo me divierto, porque no he mencionado ni un viaje que has tomado últimamente, pero entonces también es cómo me divierto, ¿no? Como que nuestra vida, yo creo que nosotros no es para vivir y estar atados a un trabajo, también como que tú también requieres de la parte creativa, porque yo lo noto, que también uno requiere una pausa de, aunque sea de un mes. Qué chévere irnos, estamos planeando un viaje a México, qué chévere irnos a México sin que trabajar y discursar y sí hacer todo eso, como que sería chévere, ¿no? Contraten un ilustrador y permítanle sus vacaciones. Sus vacaciones que estén ahí programadas. Sí, sí, sí. Pero también has dicho, creo que en esta parte, claro, la parte como que sí que eres un estudiante que está recién graduándose, como que también tengas conexiones, hables con otros artistas para que veas un promedio de cuánto puede ser, ¿no? En vez de hacer esto, pero que lo tomes, que no solamente pienses en la arte, sino que en el pago, que es lo más difícil, ¿no? Claro. Y también en ese sentido, bueno, aquí sí voy a decir algo que creo que es muy de mi generación. Yo sé que el mundo está cambiando, pero
en eso también hay que ser, o sea, la justicia económica no solamente es del cliente hacia ti, sino de ti hacia el cliente. Claro. Entonces, si tú estás recién graduado y me preguntas a mí que llevo más de 12, 15 años trabajando, ¿cuánto cobro? Tú no cobres lo mismo, porque no es justo, porque tú no tienes la experiencia o la habilidad para entregar con esa experticia lo que el cliente pide. A menos que, por ejemplo, yo no sé hacer, no sé, videos musicales y tener tema cinematográfico en eso, y tú sí, pues ya, tú cobras tu tarifa porque tú eres el que sabe, no me preguntes a mí. Pero entonces sí hay que ser como muy consecuente con eso, porque me ha pasado, incluso muchas veces hay gente que me escribe, oye, ¿cuánto cobro por esto? Dime. Y yo, es que no sé cuál es tu tarifa, porque no sé cuántos años llevas haciendo esto, no sé qué materiales vas a comprar, no sé cuánto tiempo te dan, porque hay como un triángulo que es como la fecha de entrega, si es rápido, barato y bueno, tiene una tarifa, o sea, nunca pueden estar los tres del triángulo al tiempo, tiene que haber dos de tres. Entonces, si es caro y rápido, entonces tiene que ser muy bueno. Pero si es barato y rápido, no puede ser bueno. Sí, como ese tipo de cosas. Y yo no puedo decirte cobra tanto, porque necesitamos demasiado contexto. Entonces, sé muy justo también en eso. O sea, no digas como, ay, yo le pregunté a Lina, pero mi cliente no me quiso pagar eso. Pues, bueno. Ahí también decía Caro, diría como que si que alguien te está llamando y está preguntando que te dé una asesoría, paga por esa asesoría, porque también También, tú has... sí, por favor. Claro, porque, o sea, es como nosotros, ¿no? Nos llaman y nos dicen, bueno, queremos crear algo cultural latino, quiero hablar contigo 15 minutos, ok, pero déjame, ya está, te estoy dando un conocimiento de lo que he aprendido, lo que tú dices, 15 años. Entonces también ese es pagado, porque te estoy dando como ideas, te estoy dando como formas de negociar, formas de tratar al cliente. Son prácticas de liderazgo que estás dando. Entonces vamos a crear tarifas nuevas para la gente, vamos a crear tarifas nuevas De asesoría. de asesoría, porque sí que tú quieres asesoría con ella, Ajá. quieres crear arte con ella, todo tiene un precio. Exacto, y acá por nuestra cultura nosotros no cobramos eso porque hay gente, yo he tenido clientes o personas que me han dicho, ay, pero ¿cómo me vas a cobrar por eso? Pero es 5 minutos, una pregunta, y uno dice, "Ah, es, Yo, sí, tiene razón. Estaba pensando, no me acuerdo dónde fue que escuché eso, pero me saltó en mi memoria. Y es que nosotros tenemos la cultura de pedir rebaja, no sé, a los artistas, a gente que vende cosas por la calle, el regateo con los artesanos, pero cuando le has pedido rebaja a un doctor o a una abogada, entonces cuando yo escuché eso fue como, ah, caray. Pues me impactó mucho porque como que uno ya lo asocia, o sea, es como, ah, eso es parte de mi carrera, entonces pues tengo que aprender a que me regateen, ajá, pero porque esa tiene que ser la norma, o sea, como que me quedo mucho con el respeto a cada profesión y a cada saber, desde el doctor hasta el artesano, todos los saberes tienen un por qué te están cobrando eso. Entonces es como, también es chévere encontrar clientes que respetan eso ujú. y pues no sé si ese sea como un deber o no sé, como uno también educar un poquito en lo que es el diseño y el arte. O sea, es que yo soy esto y esto y esto por esto. No sé. Sí, es como tomarse las cosas tan en serio como con la responsabilidad que requieren. Y si es el camino que asumiste, pues hazlo con responsabilidad. Entonces, Ujú. ¿cuál es la responsabilidad? Que no es solamente lo que tú cobras, sino que eso que tú estás cobrando va a afectar al resto de diseñadores que estamos en el mundo. Entonces, aquí eso todavía es muy difícil como validar esas tarifas y existe muchísimo el regateo Total. Mm. y sí, Sí. perdón. No, no, te tienes razón. Y solamente, I mean, cerrando, porque creo que llegamos al principio, lo que tú dices, tú llegó al principio, porque estabas diciendo como que valorar, ¿no? Y tú dices que a veces dentro de tu profesión no valora, y yo creo que no hay esas rebajas dentro del lado médico porque lo valora, o sea, ser médico es valorado, es visto como algo así, ¿no? Y como ser artista, Como un conocimiento que tú sí, no tienes y ¿no? Porque creen que solamente es un dibujo y si que tú ves, ahorita no vas a decir a dónde te encontramos y cómo podemos comprar todo, porque pues se sí. va. Sí, ya sé, tu trabajo, pues trabajamos juntos nosotros, Sí. tanto yo sé tu trabajo.
So, maybe podemos terminar en dos cosas. Podemos terminar una, a dónde te encontramos. Ujú. Y dos, como palabras de cierre que quieres dar, como redondeando la conversación. Y ahí te la paso a ti, amiguita, para que tú des una últimas cositas. Ok, está muy bien. Bueno, ¿dónde me pueden encontrar? En Instagram, en TikTok, incluso en Facebook, pero en Facebook van a encontrar lo mismo que en Instagram. Y estoy en todas las redes como Alina Ilustra. Y también pues doy clases presenciales o en vivo por internet de acuarela y de gouache, donde les enseño a pintar. Ya, esa pregunta, ¿cierto? Ah, bueno, y Sí. para cerrar, Para cerrar, el mensaje general mensaje, ¿qué palabras nos quieres dejar es al cerrar la conversación? palabras para cerrar la conversación. Una palabra que ha sobresalido para ti en esta conversación, cómo te ha sentido. Lo que más tocamos aquí fue como el tema de sanar y tener como ese equilibrio entre el ser una persona equilibrada para crear. Y pienso que inevitablemente en el sistema socioeconómico en el que vivimos, tu bienestar está muy ligado al tema económico, es inevitable. O sea, es porque estamos en un sistema capitalista. Em, pero en ese sentido, no podemos dejar de ser humanos también. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, yo nivelo mi trabajo como corporativo, por así decirlo, como con clientes que son cosas como más de allá para allá, con mis clases de acuarela, donde ya puedo tener una conexión más cercana con personas y puedo no cobrar la tarifa, pues, que cobraría como para un proyecto diferente para un cliente, pero sí me da ese espacio de crecer como un ser humano también. Vale. Y me encantaría poder decirle a la gente que quiere como también seguir este camino como artista y de ver que sí se puede, que piense que no es porque yo lo he visto, o sea, he visto muchas personas que han dicho como, sí, sí se puede y ya tiene la vida resuelta, pero resulta que no, que la vida es así, o sea, es como muy inestable. Puede que yo te diga sí se puede, pero también tengo mis dificultades. Entonces va a haber dificultades, pero inevitablemente, si tú te concentras o te determinas a que así va a ser, pues uno encuentra la manera. Siempre se resuelve y aprende en el camino. Yo también he aprendido en el camino, por ejemplo, eso que te decía de tener que cobrar más, pues, porque me encontré también personas que me ayudaron a darme cuenta. Por ejemplo, si estoy extrañando en este momento el poder estudiar algo nuevo y perfeccionar alguna técnica o encontrar una nueva técnica, algo que me ayude a crecer, porque eso también me ayuda a tener más experiencia y más habilidades. Y cuando no hay como todos los recursos, pues es difícil. Entonces, mis palabras de cierre es como trata de valorarte tanto en lo que haces como para cobrar acorde con eso y poder vivir la vida que necesitas y que quieres. Y no estar así como alcanzado. Y saber que eso no es como encontrar una solución de un día para otro y ya, de ahí en adelante todo está perfecto. No, saber que van a venir dificultades, pero tener como la suficiente autoconciencia y el autocuidado de saber que puedes salir de eso y continuar. Eso sería mi cierre. Cerré Duroche. Mi cierre. Amiga, cómo nos cierras la conversación? Bueno, pues agradecerte mucho por compartir tu historia, por ser tan abierta, por dar tan excelentes tips. Ah, muy bien. Me alegra, espero que sirvan. Sí, claro, y creo que cualquier gremio, cualquier profesión tiene sus altibajos, entonces siento que está bien no idealizar ninguna profesión y asimismo, si se escoge, asumirla con sus pros y sus contras. Y creo que uno a veces decide estudiar algo artístico porque no quiere estudiar algo con matemáticas, que es el cero. Es necesario. O sea, es fundamental ser un ser íntegro que sepa de cada una de las cosas para salir adelante mucho mejor. Y luego de este agradecimiento a los dos y al equipo técnico, por supuesto, esperamos hayan disfrutado de este episodio, que se lleven algo que les mueva, que les sirva y nos vemos en otro episodio. Gracias. Gracias.